Hyundai. Notificaciones de homologaciones de unidad. El objetivo es aplicar en tiempo y forma la notificación de homologación a los clientes y distribuidores, garantizando exactitud en el cálculo del ajuste por mensualidades devengadas y el cálculo de la nueva mensualidad. El gerente de operaciones recibirá la notificación por parte de planta de H&M de qué unidad o unidades se dejarán de producir, para que de esta forma identifique a los clientes que están en calidad de integrantes y adjudicatarios y que tengan contratadas estas unidades descontinuadas. Una vez identificados a los clientes que se les aplicará la homologación, el director de operaciones enviará una propuesta de homologaciones, esto de acuerdo a la cláusula de contrato de adhesión. En cuanto se determine la viabilidad de estos cambios, el analista de integrantes se remitirá al estado de cuenta para ver el estatus del cliente e identificará si el cliente es integrante o adjudicatario. Para el caso de clientes con estatus de integrante, el analista de integrantes realizará una homologación tal cual como se hace un cambio de unidad. Para el caso de adjudicatarios, este deberá identificar en sus movimientos si tiene mensualidades anticipadas, mensualidad en la que se adjudicaron y se tienen subastas, ya que esto hace que el cálculo sea diferente. La base de Excel de cálculo de homologación se denomina homologación y se tiene 7 bases separadas por grupo, de acuerdo con los factores de plan que maneja cada una de ellas. Podemos encontrarlo en la carpeta compartida, así como observamos en esta diapositiva. En caso de que haya un cambio en la lista de precios, el analista integrante deberá actualizar las bases. Posteriormente, el analista de integrantes realizará el cálculo. Para ello, deberá tener abierto el estado de cuenta actualizado al día del cálculo y la base correspondiente al grupo en el que está trabajando. El analista creará una copia de la hoja del formato formulado para poder hacer los cálculos correspondientes. Enseguida, esta nueva hoja la colocará en la barra de hojas con el nombre Formato Formulado 2. El analista de integrantes estará trabajando con esta hoja ya renombrada y lo primero que hará será colocar los siguientes datos para que los campos formulados se llenen adecuadamente. Fecha de cambio, fecha de recepción, grupo e integrante. Colocar el grupo e integrante tal como está en la hoja de base de cargos y pagos del estado de cuenta en la fila E. Contrato. Colocar el número de contrato tal como está en la hoja de base de cargos y pagos del estado de cuenta en la fila D. Unidad actual y la unidad solicitada. Conforme el analista vaya llenando los datos antes mencionados, se irá llenando los campos debajo de esta hoja ya que se encuentran formuladas. En el apartado de vehículo anterior y vehículo nuevo, se ocultarán las columnas que quedaron en ceros, ya que estas son las que aún no han sido cargadas a la fecha de elaboración del cálculo. Se copiarán las celdas a partir de la columna 7 hasta donde termine la información del cliente y de la fila C a la R. Enseguida pegaremos de este modo en la hoja de la base de datos de homologación a partir de la columna 186. Para el caso de adjudicatarios, el analista de integrantes identificará el mes en el que se adjudicaron para colocar la palabra adjudicado en la columna E, tanto en el apartado de vehículo anterior como en el de vehículo nuevo, correspondiente a la mensualidad de adjudicación. Para este mismo caso, el analista de integrantes deberá identificar en la base de cargos y pagos si se adjudicó por subasta. Si este es el caso, se agregará como mensualidades en los apartados de vehículo anterior y vehículo nuevo, para que se tomen en cuenta estas subastas como mensualidades ya pagadas y que el cálculo sea exacto en las mensualidades pendientes que tendrá el cliente. Posteriormente, copiaremos las celdas subrayadas en naranja de la fila T a la W del apartado de vehículo anterior sin tomar en cuenta la última mensualidad. Luego, estas celdas copiadas las pegaremos en el apartado correspondiente a partir de la columna 218. Después, el analista copiará únicamente las celdas verdes de la última mensualidad cargada de la fila T a la W del apartado vehículo nuevo y las pegará justo debajo de las últimas celdas que pegó en el paso anterior. Enseguida, se copiará las celdas verdes de la fila S correspondiente a la aportación periódica del vehículo nuevo y las pegará en la fila S a partir de la columna 218. Por último, haremos la comprobación de que el cálculo cuadre y que la celda de diferencia esté en ceros. Terminando estos pasos, se realizará la carta de notificación de homologación y se le enviará al cliente utilizando el documento de Excel y Word que están en la carpeta compartida.
Dicha carta debe de contener los datos que vemos aquí capturados. Se imprimirán estas cartas ya generadas para que el director de operaciones o el director general firme la notificación de homologación. Se entregarán las cartas ya firmadas y archivos con las direcciones de los clientes al auxiliar administrativo de DHM, para que las ensobre y las lleve al Servicio Postal Mexicano con los requerimientos establecidos por el correo. El analista escaneará las cartas de notificación firmadas en original para enviarlas al cliente y al distribuidor por correo electrónico, y así estos estén enterados de las modificaciones. En caso de no recibir una respuesta por parte del cliente antes de la fecha fijada por el director de operaciones, el analista de integrantes tendrá por aceptada esta homologación. En caso de que el cliente no esté de acuerdo con la homologación, el analista de integrantes le enviará un correo electrónico al cliente con las opciones de vehículos que tiene para hacer cambio de unidad. Luego, el cliente contestará el correo al analista de integrantes y anexará el formato de cambio de catálogo. Este debe de ir firmado por el cliente, con la opción del vehículo deseado. El trámite se realizará conforme al proceso del cambio de unidad. El analista de integrantes entregará una copia de la carta de notificación firmada en original al analista de mesa. El analista de integrantes enviará un archivo de movimientos al analista de atención al distribuidor con el cálculo de la homologación y nuevo catálogo del vehículo homologado para su afectación y actualización en el sistema CIPEX. Finalmente, el analista de integrantes realizará la homologación en el sistema SIGA en todos los clientes del grupo 143 en adelante. Y así es como damos por concluido nuestro procedimiento.